Hola hermanos, hoy día es domingo y una fecha especial para nosotros, porque es domingo de Pascua. La Pascua era judía. Hay una transición de la Pascua hacia la Santa Cena. La Santa Cena es la conmemoración y la institución cristiana. Pero no es por casualidad que Cristo resucita en el domingo de Pascua. Yo les invito que abramos la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas 24 es un texto conocido, es el episodio que los discípulos están caminando, dos discípulos, por el camino de Emaús. Vamos a leer algunos versículos y después vamos a trabajar la idea de todo el capítulo 24. Dice, desde el versículo 13 de Lucas 24, y aquí dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, casi 12 kilómetros de distancia. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. La muerte de Cristo, la angustia, la persecución, los discípulos que se acobardan delante de la situación. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaban con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Ellos están caminando, fin de tarde, comienzo de noche, 11 kilómetros y algo, los dos, y de repente Cristo se pone en el camino con ellos. Y bueno, y versículo 17 dice que Cristo les pregunta, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿De qué están hablando? ¿Y por qué ustedes están tan tristes? Ellos se detienen y le preguntan, oye, ¿qué te pasa? ¿No sabes lo que pasó? Cristo, el varón profeta, poderoso en palabras y obras, está muerto. Pensábamos, verbo en el pasado, que Él sería el redentor de Israel. Pero ya es tercer día. Aunque nos han dicho que unas mujeres tuvieron una visión de ángel o de ángeles que afirman que Él está vivo. Los discípulos fueron a la tumba, de hecho vieron que la tumba estaba vacía, pero no hemos visto a Él. Entonces ellos reciben una palabra de Cristo diciendo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y Cristo comienza a citar todos los textos del Antiguo Testamento que hablaba de Él. ¡Qué clase! Yo quisiera estar en esta clase en este día. Imagínate Cristo hablando de todas las profecías e interpretándolas extraordinarias. Y eso comienza a cambiar el corazón de los discípulos, porque ellos estaban tan tristes y comienza algo a suceder. Cuando llegan a Emaús, ya casi noche, Cristo hace mención de pasar de largo y ellos le dicen, por favor, quédate con nosotros. Y Él se queda. En el momento que ellos están sentados, Cristo toma el pan, en el partimiento del pan, ellos reconocen que es Cristo que está con ellos. Sus ojos fueron abiertos. Y después uno pregunta al otro en el versículo 32, ¿no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Por qué nuestro corazón no se inflamaba mientras Él nos compartía? ¿Cómo no nos dimos cuenta? Entonces dice que ellos se levantaron y volvieron casi 12 kilómetros más a Jerusalén rápido a dar la noticia que Jesús había resucitado.
Este es el resumen del capítulo 24, los discípulos camino de Emaús. Estamos viviendo un tiempo tan difícil, tan duro, con personas tan preocupadas por la salud, preocupadas por la economía, preocupadas con el futuro, con miedo, mucha incertidumbre. Como pastor, he hablado con mucha gente, leído, conversado, visto noticias. La perspectiva no es buena. En medio a tantas malas noticias, hay una excelente noticia. La mejor de todas las noticias vino de una tumba vacía. Cristo no está aquí porque ha resucitado. ¡Qué maravilla! Bueno, ¿cuál es el impacto de la resurrección de Cristo en nuestras vidas? Si Cristo está vivo, ¿por qué parece que la iglesia muchas veces vive como si Él estuviera muerto? ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está la convicción? ¿Dónde está el servicio evangelístico de la iglesia? Entonces, la resurrección hizo un cambio radical en la vida de los discípulos. Cuando un gran profesor de Oxford fue cuestionado, un judío, acerca de la resurrección de Cristo, le preguntaron, ¿tú crees que Cristo resucitó? Él dijo, tengo dificultades de creer porque soy un judío. Ahora hay una evidencia extraordinaria de la resurrección de Cristo. ¿Cuál? Le preguntó un reportero. ¿Cómo estos discípulos de cobardes de una noche se transforman en los hombres más valientes de su época, dispuestos a vivir o morir por el mensaje de que Cristo había resucitado? Hubo un cambio, hermanos. Hubo un impacto. Cuando estos hombres se dieron cuenta que Cristo estaba vivo, se cambió todo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana era nuestra fe. El cristianismo era un fracaso, la Biblia no tenía ningún sentido. Pero 2000 años después la iglesia sigue avanzando, el reino de Dios sigue avanzando y las evidencias de la resurrección de Cristo cada vez más reales. Bueno, este texto que hemos leído habla del primer impacto en la vida de los discípulos. Dice el texto que sus ojos fueron abiertos, los ojos del entendimiento abiertos. ¿Por qué y cómo fueron abiertos? Bueno, ellos no lograron reconocer a Cristo, los discípulos que caminaban hacia Emaús. Y Cristo comienza a proclamar las escrituras, comienza a hablar de la Biblia y eso comienza a cambiar el corazón de ellos. Y dice que sus ojos fueron abiertos. Nuestros ojos son abiertos cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios. Porque ellas son que testifican de Cristo. Según Juan capítulo 5, versículo 39. Cuando nosotros reconocemos, es decir, cuando nuestros ojos están abiertos, en nuestro camino, que Cristo está vivo, todo cambia. Es diferente. No hay lugar más para la preocupación, la tristeza, la desesperanza, la incredulidad. Porque Cristo está vivo, la razón de nuestra esperanza. El primer impacto, ojos abiertos. Ahora vemos. Bueno, y el segundo impacto que vemos en este texto está justamente en el versículo 32, cuando uno de los discípulos dice al otro, y se decía uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? O sea, ¿cómo es posible en nuestro corazón no ser tomado por un fuego mientras él predicaba? Porque cuando los ojos fueron abiertos, los corazones también fueron inflamados. La Biblia dice que el Señor nos daría un nuevo corazón, un corazón sensible. Hay mucha gente viviendo como si Cristo estuviera muerto y no resucitó,
Coração de pedra, coração insensible, coração que não llora, coração que não se dá cuenta de las cosas que Dios está haciendo. Hermanos míos, aquí el corazón de los discípulos, sus corazones están ardientes de fuego. Cuando tenemos comunión con Cristo, nuestros corazones arden y el fuego de Dios nos enciende. Hay entusiasmo en nuestros corazones. El viento del Espíritu sopla sobre nosotros. Elimina las cenizas del comodismo. Reaviva las brasas del celo en nuestros corazones. Fidelidad, ánimo, perseverancia, constancia, todo cambia. Cuando el corazón arde, la frialdad espiritual termina. Entonces estar en la casa de Dios, estar en el culto, estar en reunión de oración, es una alegría. Orar es una necesidad. Alabar a Dios es un placer. Adorar a Dios es una desesperación. Si no lo hago, no logro vivir. Hambre de Dios, hambre de la palabra de Dios. Caminar con Jesús es el significado de nuestras vidas. ¿Por qué no ardía nuestros corazones? Es la pregunta del discípulo. Él está vivo, Él resucitó y eso tiene un impacto sobre nuestros ojos y sobre nuestro corazón. Pero también en el versículo 33 dice que estos discípulos, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Lo que está pasando aquí, hermanos, es que estos hombres inmediatamente ellos vuelven a Jerusalén, caminan casi 12 kilómetros más para dar la noticia de que Jesucristo había resucitado. Ojos abiertos, corazón ardiente, pies rápidos para anunciar la resurrección de Cristo. En el versículo 33 dice: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Los ojos fueron abiertos. El corazón estaba ardiente y los pies rápidos para anunciar la buena noticia que Jesucristo había resucitado y ellos eran testigos de eso. Los mismos discípulos que huyeron de Jerusalén ahora regresan. Regresan en la noche. Desde la época de Cristo ya habían peligros de caminar por la noche. La parábola del buen samaritano comienza con la violencia de ladrones que asaltan al buen samaritano. Era peligroso. Estos hombres caminaron casi 12 kilómetros, volvieron después 12 kilómetros más. No importan, no se preocupan con cualquier otra cosa. Ellos están con los pies diligentes para anunciar que Cristo había resucitado. Ellos que dejaron la convivencia con los otros discípulos, ahora regresan a la compañía de sus amigos discípulos. Entonces, el impacto de la resurrección se da en los ojos. Él abre nuestros ojos con la palabra. Él inflama nuestros corazones y pone pasión, pone convicción. Y Él apresura nuestros pies para proclamar que Cristo había resucitado. Además, hay otro impacto en la vida de estos discípulos, está en el versículo 34 y 35. Cuando ellos llegan, donde están los discípulos estaban diciendo: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido en el partir del pan. Entonces, ojos abiertos, corazón ardiente, pies que se apresuran para anunciar que Cristo resucitó. La Biblia dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Bueno, hay otro impacto, el impacto en la boca. Él abrió los ojos,
puso fuego en el corazón, apresuró los pies y ahora abrió los labios de los discípulos para proclamar que Cristo está vivo. Ni la distancia de la noche, no hay nada que los detengan. Vuelven para tener comunión y proclamar que Jesucristo está vivo. Vuelven a decir que la muerte no tiene la última palabra. La última palabra es que Cristo venció la muerte. La muerte no pudo con él. Por eso que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Porque Cristo la venció. Cristo la venció. Cristo venció la muerte en su resurrección. La redención fue consumada no solamente en la muerte, sino que en la resurrección de Cristo. Dice Pablo en el último versículo del capítulo 4 de Romanos, Cristo resucitó para nuestra justificación. Necesitamos abrir la boca, proclamar lo que Cristo hizo en la cruz, lo que Él hizo por amor de nosotros. Los discípulos ahora son transformados, están impactados, porque nada más los detienen. Cuando trataron de amenazar a Pedro diciendo, cállate o te matamos, él dice, no puedo dejar de hablar de las cosas que vi. No puedo. Un impacto, una transformación tremenda. Estos hombres no son los mismos más. Jamás. Son hombres que predican con autoridad, con denuedo, dispuestos a morir o vivir, pero proclaman la palabra. Nosotros necesitamos entender que es nuestra misión, abrir la boca para proclamar el Evangelio, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo irán si nadie predica? Hermanos, nosotros fuimos llamados a proclamar el Evangelio, a abrir la boca para bendecir, para edificar y para glorificar a Dios. ¿Cuál es el impacto de la resurrección? Ojos abiertos, corazón lleno de fuego, pies que se apresuran diligentemente a proclamar que Cristo resucitó, boca que proclama que Cristo está vivo, la razón de nuestra esperanza. ¿Estás desanimado? ¿Estás como los discípulos a camino de Maús? ¿Estás viviendo como si fuera viernes? ¿Cristo está muerto? Te digo, hoy es domingo. Cristo resucitó. Él está vivo. Él reina para todo siempre. Entonces, hablamos del impacto de la resurrección en la vida de los discípulos. Y en tu vida, en tu corazón. ¿Qué impacto ha tenido la resurrección de Cristo? Hoy domingo, ¿hay celebración en tu corazón? 2000 años después, la iglesia sigue predicando que su Señor resucitó. Ninguna otra religión, cuando vamos a las tumbas de sus fundadores, ahí permanece. Cristo no está en la tumba. Era hermoso cuando llegan las mujeres, con miedo, preocupadas, mezcla de sentimiento. Y hay dos ángeles que dicen, sabemos que ustedes buscan a Cristo. Él no está. Porque buscan entre los muertos al que vive. Cristo resucitó. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Estaríamos en nuestros pecados todavía. El cristianismo sería un fracaso. El Nuevo Testamento no tenía ningún sentido. La iglesia y el reino sigue avanzando y entrando. Y es como una ola que barre sin que nadie tiene dominio sobre lo que él hace. El reino de Dios avanza. Corazones son transformados. Hermano, levántate. Despiértate, porque Cristo ha resucitado. Estamos viviendo el final de los tiempos. No hay ninguna garantía de que vamos a tener un tiempo de paz mundial. Vamos a superar coronavirus, vendrán otras crisis, otros problemas, porque no somos de este lugar, no somos de aquí. Nuestro hogar no es aquí.
Nosotros somos ciudadanos del reino celestial y volveremos a nuestra casa. Nuestra misión aquí es firmar nuestros pies, abrir nuestra boca y proclamar que Cristo murió, pero al tercer día resucitó. Y es la única razón de la esperanza de vida y vida eterna. El Señor siempre nos encontrará en la angustia de nuestro viaje, como los discípulos a camino de Maús. El Señor nos encontrará en la exposición de su palabra. El Señor nos encontrará siempre en el partimiento del pan, como fue con los discípulos también. Él abre nuestros ojos, nuestra mente, apresura nuestros pies, abre nuestro corazón, abre nuestros labios. El impacto de la resurrección nos cambió definitivamente la vida. Feliz Pascua. Cristo ha resucitado y vive eternamente. Aleluya.